lo que tú decías hace un momento de Salinas Pliego, que ejerce una violencia indiscriminada, ¿no hay una sola autoridad, Álvaro, que lo confronte? La Comisión de Derechos Humanos, deberían estar detrás. La CONAPRED. La CONAPRED. Para eso existe. Para eso están. Lo mismo que con Vicente Fox. O sea, porque ejerce violencia. Y cuando hablamos, Alejandro, en el caso de Ricardo Salinas Pliego, de la agresión a mujeres, pero porque son unas vilezas, o a otros, o a hombres que los asocia con preferencias sexuales, con personas del mismo sexo, eso también es violencia. Entonces, por supuesto que es violencia. Pero si no hay una reacción de las autoridades ante esto, tampoco hay reacción de las autoridades por la utilización mentirosa, manipuladora de una concesión, porque él es un concesionario, él no es dueño. Es correcto. Del espacio por donde se transmiten las señales de televisión. No. Y un concesionario tiene la responsabilidad de actuar en función del título de concesión que le otorgó el Estado. Y lo que Ricardo Salinas Pliego está haciendo, a mi juicio, es una campaña infame, mentirosa, vil, de manipular a través de sus voceros, de sus espacios informativos. Ya lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero eso del conductor estelar Alatorre, dice, los libros de texto son comunistas, es una conspiración fraguada por comunistas trasnochados. Buscan convertir a los niños, fíjate lo grave, en esclavos sumisos de una dictadora comunista. De una dictadora comunista. A ver, Álvaro, yo tengo muchos sentimientos encontrados con respecto a la Torre. El primero es que es notorio ahorita que a la Torre, a quien creo que no he visto en una década o 2 décadas, un solo minuto. No lo he visto. Nunca lo he visto un noticiero completo, por supuesto, pero creo que posiblemente la última vez que lo vi fue en 2006 por razones de lo cerrado que estaba en la noche de la elección, y no me acuerdo si lo vi o no, pero seguramente ahí lo vi la noche de la elección en 2006. Pero tengo sentimiento encontrado porque eso ha sido siempre, Gustavo, ¿cómo se llama Javier Alatorre. Javier Alatorre. Eso ha sido siempre Alatorre, Álvaro. O sea, es un tipo que lee lo que el patrón le pone en el teleprompter. Sí. O sea, es un personaje que se presta a esa... Y por un lado. Por el otro lado, es el único periodista mexicano que se reúne, al que el presidente López Obrador, siendo presidente electo, le abre las puertas y lo mete a su casa. Es también un tema, porque recordemos que Alatorre entra a la casa de López Obrador y le da una entrevista amplia a este personaje. Y su esposa. Él y su esposa, este personaje que yo no lo considero honesta. Digo, hay periodistas malos y periodistas buenos. O sea... Y hay periodistas mediocres. Y hay periodistas mediocres, perfecto. Pero siguen siendo periodistas. Son corruptos, pero siguen siendo periodistas. Sí. Pues sí, hay como doctores malos, doctores buenos, pues sí. Pero el caso de Alatorre yo ni siquiera lo podría considerar periodista. No hay texto que consigne su talento periodístico. No hay un texto. Es un lector de noticias. Es un lector de noticias y todavía más es el lector es el protector de los intereses del patrón. O sea, es terrible el personaje. Y luego habla, digo, ahí tengo esa doble valoración. Porque el que tiene una campaña montada en contra o sea, el día de hoy, Televisión Azteca le llama al gobierno del presidente López Obrador dictadura comunista. No se atreven porque no tienen esos tamaños a decir, usted, López Obrador, es un
dictador comunista, pero lo da a entender que es todavía más mañoso porque no se atreven, porque son poco valientes. Busca convertir a los niños, dice, en esclavos de una dictadura comunista. Pues no habla de los libros de textos de la URSS, porque ya desapareció la URSS y tampoco está reseñando algo de la URSS. Está hablando de México y está hablando de los libros de texto de México y está hablando de un tema que se está discutiendo ahora mismo en México. Entonces yo no puedo más que inferir que, aunque no lo diga con esas palabras, al quien llama una dictadura comunista se dirige a millones de personas para decir que López Obrador encabeza una dictadura comunista, que quiere imponer libros de texto para manipular las mentes. Salinas Pliego es parte del Consejo Económico del presidente. Es el creador del Consejo Asesor. De ese Consejo Asesor. Del empresarial del presidente López Obrador. A la Torre, abrirle las puertas de su casa. La verdad, y yo siento que no lo confronta. ¿Por qué no lo confronta? Bueno, pues él tiene sus razones, pero estos son a millones de personas. Ahora está la otra cosa que es tremenda. Por un lado, ¿no se dan cuenta que hablar de comunismo a estas alturas es falaz? No tiene ni siquiera ganas de actualizarse, como decíamos en algún momento en otro caso. Ni siquiera hablan de socialismo, hablan de comunismo, la dictadura comunista. O sea, ni siquiera con ganas de abrir un libro, actualizarse, saber qué se trató el comunismo, de qué se trata el comunismo, nada. O sea, con los clichés dirigidos a las poblaciones menos conocedoras, recurriendo a la música rusa, o sea, una cosa horrible de manipulación. Pero eso es la televisión. Eso ha sido la televisión. Llevan un siglo manipulando a los mexicanos y ahora resulta que viene un libro que va a manipular a los niños. Pero si han manipulado a niños, han manipulado a ancianos, a mujeres, han manipulado a hombres, han manipulado a poblaciones enteras, generaciones enteras han sido víctimas de la manipulación, de la industria, de la manipulación que es la televisión. Ahora resulta que una dictadura comunista, muy asustados. Híjole, mano, o sea, en particular para La Torre, Álvaro, es muy digno que el multimillonario que es su patrón le diga qué decir, qué leer en un teleprompter. Eso es, eso tiene eso está bien, y lo ha hecho así durante décadas, leer lo que el patrón le está dictando. Creo que ahora hasta canas tiene, te lo juro, Álvaro. Te lo juro, mira, tiene hasta canas, o no, son canas. Bueno, sí, pues han pasado los años. Bueno, para que veas, desde que no tenía canas no lo veo, porque no me importa, porque no lo uso, porque no me interesa, porque nunca he considerado que lo que él hace es un noticiero, punto. Ahora asustados, manipulando generaciones completas de mexicanos y asustados. Los libros de texto van a manipular. Y, híjole, abran una discusión mejor, sean serios. Siéntense y discutan. Y lo que hay detrás es el otro asunto. Efectivamente. El dinero. Puro dinero. Un hambreador como Ricardo Salinas Pliego, capaz de prohibirle a sus trabajadores trabajar inclusive desde su casa durante la pandemia. Un individuo que ha hecho uso de la violencia no solamente verbal, sino física, cuando se apoderó con un comando armado en las torres, en el Cerro del Chiquihuite, durante el gobierno de Vicente Fox, donde surge aquella expresión, ¿y yo por qué? Un individuo así, cotidianamente, reclama que los gobernícolas, como llama al presidente López Obrador, sin el valor de nombrarlo justamente por su nombre, claro, en el fondo es efectivamente el negarse a cumplir con su responsabilidad de pagar impuestos como los pagamos la mayoría de los mexicanos. Y en realidad toda esta parafernalia que ha armado para convertirse en uno más de los opositores a López Obrador,
es para no pagar lo que debe, y debe miles de millones de pesos. Y no lo estamos suponiendo, lo hemos acreditado en este espacio desde el 2019. Y otro tipo de prácticas viles, como uno de los empresarios favorecidos por el poder político, incluyendo el actual, incluyendo el gobierno del presidente López Obrador. No me refiero solamente al beneficio que por cientos de millones de pesos ha recibido Ricardo Salinas Pliego a través de la publicidad oficial. No me refiero solamente a eso. Me refiero a contratos que ha recibido, por ejemplo, en su momento, para las tarjetas de los programas sociales, y que le redituaron cientos de millones de pesos. Un personaje que, por supuesto, se acomodó al presidente López Obrador en sus inicios, como se ha acomodado a Carlos Salinas, cuyo hermano, bueno, no solamente Carlos Salinas, que le otorgó la concesión de los canales que usufructúa, sino también al hermano de Carlos Salinas, Raúl Salinas de Gortari. Y después se acomodó a Ernesto Zedillo. ¿Qué dijo Ricardo Salinas Pliego sobre el FOBAPROA en el 98? Nada, porque había que estar bien con Ernesto Zedillo. Y después se acomodó perfectamente, se amoldó por sus intereses con Zedillo, con el propio Felipe Calderón. Fue uno de los más acomedidos firmantes de aquel acuerdo de vergüenza para los medios de comunicación y para los periodistas en México, de autocensurarse ante la violencia. Y claro, después con Enrique Peña Nieto. Entonces, la biografía de Salinas Pliego es la de un magnate acostumbrado a someter también y a sacar ventaja del poder público. Y más adelante, si usted me lo permite, ¿de dónde viene esta manera de actuar de Salinas Pliego? Se lo vamos a contar un poquito más adelante. ¿Ya? ¿O qué? ¿De una vez? Tovarish, vamos a un corte. Antes de un corte, Alejandro, yo creo que también vale la pena recordar que este tipo de circunstancias no son nuevas. O sea, ayer le informamos aquí, con datos, quiénes son los que orquestan parte de esta campaña mentirosa, vil, contra los libros de texto gratuitos. Pues son personajes hoy muy vigentes, como Claudio X González, como el ministro en retiro José Ramón Cosío, de la mano de la Unión Nacional de Padres de Familia. Pero esto viene ya no de la Constitución de 1917, sino desde que los libros, cuando se crearon, con Jaime Torres Bodet como secretario de Educación del entonces presidente Adolfo López Mateos, con el escritor Martín Luis Guzmán como el director de la CONALITEG. En aquel momento, muchos de los ultraderechistas decían que el libro de texto gratuito era una vergüenza para México. Y hubo una manifestación en 1963 en León, Guanajuato, en esta ciudad donde Xóchitl Gálvez apenas estuvo ayer y dijo, no hay que hablar de izquierda ni de derecha. López Mateos hizo un viaje a León, Guanajuato en enero de 1963 para inaugurar la ciudad deportiva. Estaban entregándose ya los libros de texto. Y se vio asediado, lo cuenta Jaime Torres Bodet. López Mateos se vio asediado por niños que obedecían consignas de críticos invisibles. Ostentaban en un cartel esta frase cínica, cuenta Jaime Torres Bodet. Comillas, el texto único es una vergüenza para México. Añade Jaime Torres Bodet. ¿Qué intentaban con esta injuria? Acusarnos de ejercer una esclavitud mental, la que
según sus ocultos guías, estábamos imponiendo a los escolares mediante el reparto de los libros de texto gratuitos? Pregunta Jaime Torres Bodet. Y la respuesta del presidente de la República de entonces fue: lo que es una vergüenza para México es que las fuerzas oscuras que no dan la cara se valgan de niños para decir un pensamiento que no tienen el valor de expresar. Y esas mismas gentes irresponsables quieren además engañar al pueblo. Hablan de un texto único como si ese texto pretendiera deformar la conciencia nacional, pero ocultan que es un texto gratuito para que llegue a los hijos de todos los mexicanos y que es el único texto gratuito. Traigo a cuento esta narración que hace el creador de los libros de texto gratuitos, Jaime Torres Bodet, porque las fuerzas reaccionarias, la extrema derecha en México, siempre se ha opuesto a cualquier avance civilizatorio que vaya en contra de los no solo intereses religiosos e ideológicos, sino intereses económicos que en esta discusión ahí están, Alejandro. Sí, incluyendo sí. No solamente los de Ricardo Salinas Pliego, sino los libreros que perdieron millones de pesos porque eran los que fabricaban los libros de texto con Peña, con Calderón, con Fox. Desde antes, Álvaro. Sí, claro. También hay que, o sea, lo mismo que inspira ahora a muchos, no a todos, porque aquí hay obviamente intereses que se entrecruzan, pero que todos van hacia la misma causa. Por ejemplo, un caso importante, yo escuchaba con Carmen Aristegui al ministro en retiro, José Ramón Cosío, decir que el gobierno se saltó todas las normas jurídicas en la confección de los textos. Si las autoridades de la SEP y demás órganos violan la suspensión, hablando de la suspensión que se le otorgó, es un delito contra la administración de justicia y se abre la posibilidad de que la Suprema Corte considere que se produjo esa violación y que esa persona sea sometida a un proceso penal. No les extrañe que esté en una mesa así. Lo que no dice en esa mesa es lo que publica Álvaro Delgado un día antes, que él y Claudio X González están detrás de la unión de padres de familia en la estrategia legal, son los que llevan a partir del despacho de litigio estratégico. Que pertenece a Claudio X, que fue formado por Claudio X González, y que encabeza Claudio X González, y en el que están desde Gustavo de Hoyos hasta María Elena Morera, Fernando Gómez Montt, secretario de Gobernación de Calderón, que renuncia en un episodio vergonzoso que hemos contado aquí. Pero lo que no dice es que él está detrás de esa estrategia jurídica junto con el otro. No dicen que ellos están asesorando y hablan como si fueran simplemente expertos, entre comillas. Por eso me choca la palabra. Por cierto, expertos en la materia. No son expertos. Son una parte de la discusión. Simplemente. Ahora, el otro, Álvaro, es todavía más burdo, porque por un lado se trata el otro, me refiero a La Torre, TV Azteca y ese frente y Salinas Pliego, es todavía más burdo, porque no solamente en la composición no solamente en el fraseo y sino en la composición de la argumentación. Es deshonesto, es flojo. O sea, ni siquiera para sentarse a armar un texto medianamente que pase, tienen tanto dinero y pueden ser tan vulgares. Oye este fraseo, Álvaro, y óiganlo ustedes, si no es deshonesto y es intelectualmente pobre. Hay algo más que pobre. Vulgar. Oigan este fraseo. El virus comunista, su surgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer en las niñas y los niños de México.
Ante esta conspiración fraguada por comunistas trasnochados, como el director de materiales educativos de la SEP, Max Arriaga, y el subsecretario Luciano Concheiro, el Marx mexicano, sí, Marx, quien incluso trajo de Venezuela al funcionario chavista Sadi Arturo Loaiza, esa es la frase, ni siquiera está bien construida, gramaticalmente ni siquiera está bien construida. Porque empieza con una idea, ¿no? El virus comunista está en la educación, estamos ante una conspiración fraguada por trasnochados. Bueno, lo siguiente dice, los manuales que van a utilizar los maestros para la educación de los niños está en contra de la libertad. Busca convertirlos en esclavos sumisos de una dictadura comunista. Son las guías de la educación comunista que pretenden que los niños no lean, no aprendan matemáticas, lógica, ciencia, ética. O sea, hay al menos 20 ideas deshonestas, hay al menos 10 ideas mentirosas, hay una invención. O sea, el virus comunista. El objetivo de estos comunistas es que los negocios, hasta los más básicos, los changarros, sean mal vistos. Una vez más, una no solo mentira, sino una manipulación perversa. Claro. La industria de la manipulación. Mira, ahora se queja de que los libros de texto van a convertir a los niños, que el gobierno de López Obrador, a partir de los libros de texto, los van a convertir a los niños en esclavos sumisos de una dictadura comunista. Pues díganle directo a López Obrador. Todo el día le dice Salinas Pliego, les dice, ¿cómo les dice a los gobernícolas? Dígale a López Obrador que es un gobernícola. ¿Le ha dicho de frente? Se lo ha dicho de frente. Dígale que es un dictador comunista que quiere tener esclavos sumisos a los niños. Dígaselo de frente. Pero no utiliza una concesión del Estado, por cierto, no es dueño del espacio que ocupa. Eso se lo da en concesión el Estado mexicano, es decir, ustedes y nosotros le permitimos a él tener esa concesión, de la que saca mucho dinero, por cierto. Solamente en 4 años, 980 y tantos mil millones de pesos. Se le ha entregado en publicidad oficial. 980 y tantos mil millones de pesos por una concesión que además es nuestra. Le entregamos además dinero para que haga más dinero. Una concesión y le damos el dinero. O sea, de plano, o sea, no se miden. Y eso del virus comunista y los trasnochados comunistas, híjole, Álvaro, son argumentos, señor Delgado, que se utilizaba, que combatía Torres Bodet. Y los trasnochados son los comunistas. O sea, los argumentos que le acabamos de leerle a usted, que esgrime Javier Alatorre, son los mismos que combatía Torres Bodet cuando lanza el libro de texto. ¿En qué año? 1960. Entonces, trasnochados. Esos son los argumentos trasnochados. Es que... hablando de comunistas, Álvaro, carajo. Sí, pero ellos saben, Ricardo Salinas Pliego sabe que es un discurso mentiroso. Pero como es mentiroso, como es deshonesto, porque de lo que se trata, en su caso, es pues de sencillamente presionar al gobierno para que no le cobre los 37 mil millones de pesos que debe, pues entonces pone a trabajar a esta maquinaria mentirosa y manipuladora que son sus espacios informativos, y algo que no es nuevo, Alejandro. El carácter fascista, el carácter, lo digo de otra manera, el carácter manipulador, mentiroso, falaz, vil, ya lo ha expresado en otros momentos. Sí, en el asesinato del cómico Francisco Stanley, alias Paco, en 1999. En otras coyunturas, Ricardo Salinas Pliego y
quienes trabajan para él, el responsable fundamental es Ricardo Salinas Pliego, ha actuado de esa manera. Y todavía peor, inclusive, que Televisa, que hoy está un poquito agazapada porque son sus intereses, ya volverá, pero lo han hecho. La conducta servil, manipuladora, mentirosa de Televisa está en su biografía. Ahora se ha acomodado también porque el propio presidente se ha acercado ahí. Pero apenas se vaya López Obrador, es lo que dentro de un año. Apenas sientan. No, hombre. Que pueden, Álvaro. Se le van a dejar ir encima al presidente. Así son los gandallitas. Así es. Es como el golpeador. Claro. El golpeador de San Luis Potosí, que ejerciendo todo su poder, no solamente de corpulencia, de edad, inclusive de entrenamiento, porque tiene hasta técnica para el golpeo, es una violencia desproporcionada la que ejerce sobre un jovencito. Así son todos los gandallas y todos los bullying, como se les llama, como Salinas Pliego, como Emilio Azcárraga, como los Azcárraga de Radio Fórmula, los gandallas de siempre, y que son poderosos precisamente porque han sido gandallas o también muy serviles con el poder público y con el poder privado al que pertenece. Y hay una gran astucia en eso, Álvaro. O sea, tú fíjate con Peña, por ejemplo. No creas tú que López Obrador no sabe. Por algo cita lo del payaso de las cachetadas. En referencia a Enrique Peña Nieto. Como lo trajeron en los últimos años. Nada meses. más que a Peña Nieto lo trajeron los últimos. Se debilitó muy pronto y lo empezaron a cachetear muy pronto. Es que nunca llegó fortalecido, Alejandro, porque llegó mediante un fraude también como Calderón. Sí. Pero bueno, algunos se defienden como Calderón mismo y sueltan la lana. Pero a este otro, soltar la lana, parece que le salió contraproducente. Porque lo agarraron a cachetada vil. Lo trajeron a nalgadas en público a Peña Nieto, a nalguearlo en público. Vámonos. Tratarlo a cachetadas y a nalgadas en público. Pero claro, en el último tramo, en el primer tramo, Álvaro, señor presidente, diga usted, ¿qué le servimos? ¿Qué se come? Pase por acá, señor presidente, pase usted por acá. En el primer tramo, nomás le midieron el agua a los camotes y a nalguearlo en público. ¿Cuáles cachetadas? A nalguearlo, a humillarlo en público. Esos son. Alejandro, bueno, ¿por qué vías la ruptura de los Claudio X González con Peña? Pues ahí se origina eso de que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que nace en 2006, CRADO contra la corrupción y la impunidad, más bien porque hubo algo que no... El jaloneo ese. El jaloneo. Pues claro. Nomás para dejarlo asentado, el presidente dice el día de ayer que las empresas de Ricardo Salinas Pliego se mantienen en litigio con el SAT para no pagar impuestos. Ayer, el presidente. También confirma que Grupo Salinas tenía una primera deuda con Gobierno de México por 2,000 millones de pesos, que fue saldada, y usted recordará, no fue saldada porque querían saldarla. Fue saldada de 2,000 millones de pesos porque la Suprema Corte resolvió en contra de Ricardo Salinas Pliego. Dijo el presidente que en este momento litiga. Él tiene datos aquí, son importantes. Lo dijo ayer en la mañana, que Salinas Pliego está litigando en el Poder Judicial otra deuda de 18,000 millones de pesos. Y este es textual: una vez que el Poder Judicial resuelva el caso, el empresario deberá pagar el total del adeudo, y de no hacerlo, que un ministro proteja indebidamente, el gobierno no se va a quedar callado, dijo el presidente ayer en la mañana.
Luego dijo que recientemente el gobierno no aceptó darle una concesión a Ricardo Salinas Pliego y a sus empresas para explotar una mina en Baja California Sur. Eso fue en la mañana. En la tarde, eso que le acabamos de leer a ustedes de el virus comunista, su resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de... ¿Ya lo vio usted? Bueno, ese discurso de anoche, después, en respuesta directa a la alusión, retando al presidente, retando al presidente, porque ese es un reto, que no lo dice expresamente por cobardía, por no enfrentar al presidente, pero es un reto al presidente. Y luego él agarra lo que dice Alatorre y luego le pone el siguiente texto. Me refiero a Salinas Pliego. Él dice lo siguiente en Twitter: no permitan que ningún grupo de ignorantes los quieran convencer que la pobreza es buena y noble. La pobreza se lo dicen para seguirlos robando. Ustedes sueñen, aspiren a cumplir sus metas. Ya saben, esto del leganismo que ya sabemos. Y luego repite lo siguiente: el comunismo es un peligro para México y debemos estar atentos. No debería dar vergüenza y miedo morirnos sin haber mejorado nuestras vidas y contribuido a mejorar la vida de otras personas. Bueno, es claro para fortalecer lo que había dicho Alatorre, que es él mismo, pero con otra cara, en un informativo, supuestamente informativo, de la noche anterior. Ya en la mañana él lo toma y luego lo potencia. Pero los tiempos, para que no se nos olviden, son: el presidente en la mañana habla sobre que le canceló una mina y sobre los 18 mil millones de pesos que están en litigio porque el señor se está oponiendo a pagar y está en el Poder Judicial. En la noche, ¡pum!, el fregadazo. No le dicen López Obrador, no dicen qué es, pero ahí está. Comunistas trasnochados. El presidente autoriza esas cosas. No nos hagamos locos. Si alguien tiene un control directo de estos temas que son fundamentales, es el presidente. Si le dicen comunistas al vacío, no es al vacío, es al presidente López Obrador que le dicen comunista trasnochado. Es directamente a él. Y si dicen no permitamos que un grupo de ignorantes, se refiere al gabinete del presidente e incluye al presidente, por supuesto, porque sí, el presidente encabeza esto. ¿Para qué nos hacemos locos? Nada más que no le ponen eso porque no tienen ese valor tampoco. Pues no están, tiran la piedra y tratan de esconder la mano, pero ese es el meollo del asunto. Aquí hay temas de dinero, claramente, y luego convergen todos los intereses. ¿Cómo llega Claudio X a la Unión Nacional de Padres de Familia? ¿Cómo llega Cosío, el ministro en retiro Cosío, a una organización de ultraderecha? Por una razón muy simple, Alejandro, porque hoy están hermanados. Claro. Y claro que se van a hermanar con Ricardo Salinas Pliego. Claro. En una de esas le dan una cachetada a Xóchitl Gálvez, si es y necesario, perfilan a Ricardo Salinas Pliego como su candidato presidencial. Es que se miran ya las urnas. ¿Quieren dominar el país? Pues órale. Que no habría que descartarlo, ¿eh? Pero finalmente se trata de un asunto muy vulgar. Asunto de dinero. Apenas tuvo que pagar hace medio año Ricardo Salinas Pliego 2,700 millones de pesos. A un oligarca como él, ¿le va a dar gusto pagar 2,700 millones de pesos, aunque tenga 1,000 veces más? No. Esa es la furia de Ricardo Salinas Pliego. ¿Cuánto debe todavía de impuestos? Alrededor de 37,000 millones de pesos. Y sigue litigando y está en su derecho de hacerlo. Pero va a tener que emitirse una sentencia, como ya se han emitido otras, como en el caso de estos 2,700 millones de pesos. Entonces, al final, se trata toda esta campañita, articulada con Claudio X González, con el ministro José Ramón Cosío, con todos estos conductores de Televisión Azteca
y de otros, de Televisa, de Radio Fórmula. Bueno, es que no encuentra uno en el cuadrante del Valle de México, por lo menos espacios donde se delibere si efectivamente se trata, por ejemplo, de libros comunistas o no.